Hoy vamos a estar hablando de la nueva creación que edifica un nuevo hogar. La nueva creación edifica un nuevo hogar, segunda parte, si usted no ha tomado nota. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19 y nos centraremos ahí. Dice la palabra del Señor: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Acompáñenme en oración, por favor. Creo que necesitamos de orar a nuestro Dios. Es su palabra, santa, pura y limpia y perfecta, y que nosotros hablemos lo que es la palabra de Dios y no lo que nosotros creemos que nos parece ser la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Agradecidos con tu misericordia, Señor, y tu bondad, que por gracia nos permites estar reunidos en este lugar para bendecir tu nombre, para exaltarte a ti, para adorarte a ti, Señor, y por supuesto, para agradecer a nuestro Señor Jesucristo el reconocimiento de que es en sus méritos que nosotros nos reunimos por la salvación que tú nos has concedido. Señor, gracias por este tiempo. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu obrando en cada corazón acorde a la necesidad, Señor, y que nosotros como creyentes, Señor, ruego que humillemos nuestro corazón, Señor, que muchas veces es tan altivo, para recibir, Señor, tu palabra y poder evaluar en dónde estamos pecando, Señor, para ser más parecidos a Cristo. Honramos tu nombre y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amados, quisiera por un momento que usted mirara, y como lo mencioné la vez pasada, si usted mira en el capítulo 3, versículo 12 de la Escritura en Colosenses, si usted necesita una Biblia, con mucho gusto se la proporcionamos para que usted pueda mirar que lo que estamos enseñando está en la Escritura y que estamos exponiendo la palabra de Dios. Y que usted y yo vamos a estar expuestos a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es la que tiene el poder para cambiar nuestras vidas, para transformarnos, para renovar nuestro entendimiento y tal vez para mostrarnos nuestro pecado, nuestra condición, pero también para mostrarnos la gracia del Señor. Y si usted observa, en el versículo 12 del capítulo 3, Pablo dice: entonces, ustedes, ¿quiénes? Los creyentes de Colosas en este caso, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de paz, de la unidad, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Cuando nosotros observamos esta porción de la Escritura, que está antes del texto que estamos en mención, entrando a detallar un poco más, y que hace 8 días estuvimos mirando de una manera muy breve, muy superficial, la pregunta que yo hacía y se la transmitía a ustedes y me hacía yo mismo era: ¿por qué Pablo, al final, ya entrando al final de esta carta, empieza a hablar de las mujeres, a hablar de los hombres, a hablar de los hijos, a hablar de los siervos y a hablar de los patrones o de los jefes, ¿cierto? De los amos. Y realmente me doy cuenta de que lo que Pablo está mostrando acá
y tomando es el modelo que debemos llegar a tener en base a lo que es Cristo, es decir, ahora siendo lo que somos en Cristo Jesús, cada persona que ha sido regenerada, que ha sido nacida de nuevo y que en el Espíritu Santo está en ese proceso de santificación. Y cuando lo miro así, igual que textos paralelos, Pablo está enfocando realmente hacia lo que fue el comienzo, lo que fue Dios en el principio. Y quiero que me acompañen por un momento a Génesis capítulo 2, por favor. Y en Génesis capítulo 2, nosotros encontramos realmente cuando Dios crea al hombre. Y bueno, Génesis 1 realmente, partiendo de Génesis 1, donde dice el versículo 26 al 28, observa que dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios, versículo 27, creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y acá lo primero que nosotros encontramos es la perfecta creación de Dios. Si usted mira al final del capítulo 1, dice el versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios al final de su creación vio que era bueno, en gran manera nos lo describe la Escritura, lo cual nos muestra que todo lo que Dios diseñó era perfecto, era hermoso, y dentro de eso está la creación del hombre y la mujer, y nos deja claro acá, nos deja ver cómo realmente cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, y luego le dice: y ejerza dominio sobre la creación en términos generales. Nos dice que cuando Dios lo creó a su imagen y semejanza, creó un hombre y creó una mujer, lo cual nos deja ver el perfecto orden de la creación de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 15, nos dice la Escritura: y el Señor Dios tomó al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios le da la responsabilidad, le entrega las responsabilidades a Adán en el huerto, es decir, dentro de la preciosa creación y perfecta de Dios, le entrega las responsabilidades. Dice que para que lo cultivara y lo cuidara. Y luego dice, y le da una instrucción, y le dice en el versículo 16, y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Le dio todas las instrucciones, le dijo: puedes comer de todo lo que quieras en el huerto del Edén, pero de este árbol no comerás. Sin embargo, conocemos que en el capítulo 3, el hombre y la mujer desobedecen. Pero no me quiero centrar en la desobediencia, sino que realmente quiero que usted me acompañe pensando por un momento en lo que es la perfecta creación de Dios en su propósito. Ahí mismo en el capítulo 2, versículos 20 al 25, observa lo que nos dice la Escritura en Génesis 2. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño, un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Ellos estaban desnudos, no se avergonzaban. Está la creación perfecta de Dios. Está el orden en el que Dios llevó a cabo la creación. Creó al hombre y del hombre sacó a la mujer, le hace la ayuda idónea, les hace completamente iguales. Ya lo vimos en los versículos 26, 27 y 28 del capítulo 1. Y es interesante ahora, cuando
Adán y Eva desobedecen en el capítulo 3, versículos 1 al 7. Realmente sabemos que el hombre cae completamente en pecado, queda destituido de la gloria de Dios, se daña completamente la tierra, sufre por el pecado, ¿sí? Y aunque el hombre sigue siendo autoridad sobre la mujer, entonces realmente hay un problema porque la trata supremamente mal, ¿sí? De alguna manera dentro de la maldición del pecado, en Génesis capítulo 3, versículo 16, cuando el Señor le dice a Eva, a la mujer, dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, y con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Pero realmente muchas veces enfocamos a que el dominio que el hombre tiene sobre la mujer, o que la Biblia nos habla de una sujeción, entonces lo enfocamos aquí a la caída, como si fuera resultado del pecado. Pero realmente no nos damos cuenta que antes Dios ha diseñado de manera perfecta en su creación al hombre y a la mujer, le entrega unos roles y lo determina. Ahora, el problema es que nosotros muchas veces hablamos de Dios y decimos Dios es mi Dios, Dios es el Señor, pero cuando encontramos textos de alguna manera que van en contra de lo que nos parece a nosotros, entonces como que ya no le damos el sentido, ni contemplamos la obediencia desde lo profundo de nuestro corazón, sino que tal vez nos quedamos pensando, bueno, esa interpretación es de cada uno, eso depende de cómo usted lo vea, eso depende de la cultura que se vivía en aquel momento, pero realmente la razón por la cual existe este problema podría resumirse brevemente en una ausencia moral del hombre, en un desconocimiento de quién es él realmente y por supuesto en una separación de él con Dios. Ahora, en lo que ya he mencionado, la ausencia moral significa que el hombre está separado de Dios. Y cuando un hombre está separado de Dios no tiene patrones morales ni éticos con los cuales regular su conducta. Por lo cual entonces, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, ellos en su inclinación al pecado ya se deforma absolutamente todo del propósito perfecto que Dios había establecido. De igual manera, el hombre, al luchar con ese desconocimiento, porque él pierde la comunicación con Dios, el hombre desde que nace está incomunicado con Dios. ¿Por qué? Porque nace en pecado. A partir de Adán y Eva, todos los seres humanos nacemos en un desconocimiento realmente de Dios y en donde no hay una comunión. No sabe quién es y por esa razón y por qué razón está en el mundo. Por lo tanto, su vida carece de un significado desde su propia perspectiva. Y por eso la gente empieza a buscar esto o lo otro. Vemos el desorden que hay en la sociedad. Vemos que las mujeres están buscando a ver si son más bien hombres y los hombres están buscando a ver si son más bien mujeres. Vemos a ver si más bien el hogar y el matrimonio en realidad puede constituirse por dos mujeres o por dos hombres. Y así sucesivamente. Ahora estamos entrando en la época en que más bien el matrimonio se constituye entre un ser humano y algo. Puede ser un animal o puede ser una cosa, ¿sí? Ese es el pensamiento, a todos le llamamos matrimonio. Es un desorden completo por la caída del hombre. Y por último, como ya lo he mencionado, viven en un estado de alienación, es decir, de separación completa de Dios. Y permítame, leo una porción que en el libro La verdadera espiritual, Francis Schaeffer mencionó. Y él dice, la caída no solo llevó al hombre a ser un extraño para con Dios, sino para sí mismo y para otros. Y los tres problemas que he mencionado, él los menciona de esta manera. Y dice, en la separación del hombre es que las personas viven una vida inmoral, sin patrones morales, porque aparte de Dios no existen normas morales absolutas. Están condenados al relativismo moral y a la ética situacional. Es decir, cada uno vive como le parece. Yo creo que está bien vivir de esta manera. Yo creo que si yo hago esto o lo otro, está bien de esta manera. Pero Pablo en la epístola a los Colosenses, lo que hace es llevarnos como lectores, digámoslo así, en primera instancia a su audiencia, a sus lectores, los de la iglesia de Colosas, pero también a nosotros la Escritura, a mostrarnos una nueva creación,
a dejarnos ver que hay un orden nuevo establecido por Dios, que ese orden nuevo se ha dado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que cada uno de nosotros, quienes declaramos públicamente que amamos a Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, que nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, que confiamos plenamente para salvación en Cristo Jesús, entonces debemos parecer a este nuevo orden. No es al orden anterior, no es al del mundo caído, al de donde se vive de manera inmoral, donde no hay patrones morales realmente, donde se vive completamente distanciados de Dios. ¿Sí? Sino que Pablo ahora nos está dejando ver que hay un orden restablecido a la imagen de Dios, del propósito de Dios al principio, ¿sí? Del hombre antes de su caída, y realmente como tanto usted como yo, si nos consideramos cristianos, entonces debemos vivir acorde a esa nueva creación. Una creación que realmente, como lo dice la Escritura, no es una creación hecha por hombres. Si usted va un momento a Juan capítulo 1, versículo 13, usted se dará cuenta que no es una creación hecha por hombres. Versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién? De Dios. Ahora, en Efesios capítulo 2, versículo 10, para no leer toda la porción del texto, usted se dará cuenta que Pablo dice, hablándole a la iglesia en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Somos hechura de quién? De Dios. ¿Cómo? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí encontramos entonces una responsabilidad. Tenemos que andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero, ¿cuáles son esas obras que nosotros debemos tener presente para andar en ellas? Bueno, Pablo los ha dejado ver aquí en el versículo 12, el capítulo 3 de Colosenses, en lo que estoy leyendo y compartiendo con ustedes, cuando dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, que es misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose los unos a los otros. Nosotros hablamos y hablamos de soportarnos los unos a los otros, y ¿sabe qué? Hay veces parecemos como que no aguantamos a nadie. Vemos algo en alguien y ya nos estamos burlando de esas personas. Vemos una debilidad en alguien y ya lo queremos sacar del contexto. Vemos a alguien que no piensa como nosotros pensamos y ya, yo soy más sabio que él. Y así sucesivamente. Podemos tener un cónyuge, una esposa, y tal vez la menospreciamos, o podemos ridiculizar al esposo enfrente de todo el mundo y burlarnos de él, de las cosas que están, y así sucesivamente. Y esa es la risa del mundo. Y este aparatico que usted conoce, que se llama teléfono, que también entra en las redes sociales, usted ve ahora cómo la esposa hace el ridículo del esposo y se burla de él y todo eso, y todo el mundo dice like. Y usted como cristiano también participa like, ¿cierto? Y yo soy un completo ignorante en la tecnología, pero según entiendo, creo que cuando uno va y abre solo para mirar, ya esa persona está acumulando más y más como vistos, ¿no? Que llaman. O sea que a la hora de la verdad yo le estoy dando como apertura a eso. Cuando en realidad, en nuestro discernimiento, nosotros deberíamos saber de que, ¿para qué voy a mirar eso? Si eso es vacío, si eso es basura, y si eso no glorifica a Dios. Entonces nos cuesta trabajo llegar a pensar en soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Ese es un conflicto dentro del hogar. Santiago capítulo 1, versículo 18, si quieres mirarlo ahí, o yo voy rápidamente y lo leo. En Santiago capítulo 1, versículo 18, Santiago dice lo siguiente, mi amado: en el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias ¿de qué? De sus criaturas. Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, observa lo que dice Pedro. Pedro dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Ojo a esa parte. No han nacido de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive
y permanece. Entonces acá está implícito el cristiano que está en comunión con Dios por medio de su santa palabra. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, si tú vas allá, miras, en el versículo 29 dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces empezamos a ver toda la responsabilidad que hay. Justicia, wow, qué interesante. Préstale atención a esa palabra. Saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y en el capítulo 3, versículo 9 nos dice lo siguiente, de primera de Juan, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Y lo que nos deja ver acá entonces la Escritura es que cuando nosotros hablamos de que alguien ha nacido de nuevo, realmente tiene que vivir ahora acorde a ese nuevo nacimiento. Y lo que Pablo hace aquí precisamente en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 18, es cuando entra la parte de las mujeres, él dice, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y esa palabra como que no gusta mucho, la de sujetarse. ¿Cómo que la mujer debe sujetarse? Y muchos dicen machista y todo eso. Pero realmente nosotros debemos ver un poco más detalladamente a la luz de la Escritura qué significa todo eso, mi amado. Y someterse a los esposos, porque Pablo dice, mujeres están sujetas a sus maridos, es decir, a las esposas les va a dar una exhortación. Eso es lo primero que vemos acá, es una exhortación. Y cuando Pablo les dice sujetas, bueno, la palabra sujeta es la palabra upotazo en el griego y significa someterse a uno mismo. O sea, más que someterse al esposo, es someterse a uno mismo. Eso es lo que nos quiere Pablo mostrar acá. Y en realidad encierra la idea de ponerse a sí mismo abajo. Es decir, en un reflejo de lo que es Cristo, que Él hizo. No por coacción, sino por voluntad propia. Es el deseo en su corazón. El término realmente se utiliza en Lucas 2:51 para referirse a nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor ejemplo. Capítulo 2, versículo 51, ¿sí? Cuando Él se sujetó a sus padres. En Lucas 10:17 se utiliza el mismo término para describir a los demonios que se sometían a los discípulos. En Romanos 8:7, Pablo lo emplea para la palabra, para referirse a la sumisión de los mandamientos de la ley de Dios. Y en Romanos 13:1, que lo conocemos, hasta el versículo 5, para hablar acerca de la sumisión que se requiere de cada persona ante las autoridades gubernamentales establecidas por Dios. Sin embargo, tristemente nosotros encontramos que aún como creyentes estamos escuchando las personas que están murmurando, difamando, criticando a las autoridades gubernamentales, al presidente, al alcalde, ¿sí? Estamos criticando a nuestros jefes en las empresas, estamos criticando al pastor de la iglesia, estamos criticando a cualquier autoridad que ha sido establecida. ¿Por qué? Porque el concepto que nosotros tenemos de someterse es un concepto híbrido realmente, un concepto que como que sabemos que ahí dice, pero ¿sabe qué se le toca más a las mujeres? Decimos los hombres. Pero realmente someterse no significa resignarse o adoptar una actitud servil en un sentido fatalista, sino realmente ponerse a disposición del otro en un acto libre, como ya lo he mencionado, en el ejercicio de su voluntad. Y esto es lo que Pablo también le pide a los hombres. Es que no es que se lo esté pidiendo a las mujeres nomás, sino se lo está pidiendo a los hombres. En Efesios 5:21, cuando Pablo dice, sométanse unos a otros en el amor de Cristo, es decir, está hablando tanto al hombre como a la mujer. Pero nosotros muchas veces declaramos que somos renovados en Cristo Jesús, que tenemos una nueva mente, que tenemos la mente de Cristo. Pero cuando miramos textos como estos en la misma palabra de Dios, que es santa, que es pura, que es limpia, que es inerrante, nosotros mismos perversamente y diabólicamente empezamos a manipularla de acuerdo a lo que nosotros creemos que debe ser. Pero la exhortación del sometimiento, que está dirigida en este caso, Pablo, aquí en el versículo 18, a las esposas,
Como ya lo he venido mencionando, también haya su contraparte dirigida a los esposos, a amarlas a ellas y no tratarlas con dureza. Ahí lo tenemos en el versículo 19, cuando está diciendo: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, aquí está hablando Pablo del vínculo matrimonial. No aparece la palabra matrimonio, pero vemos que está la mujer casada y el hombre que ama a su esposa, pues me está hablando implícitamente del matrimonio. Y las casadas, dice, deben someterse a sus maridos como cabeza del hogar. Pero es, como les estaba diciendo, en nuestra condición caída y pecaminosa, y cuando no tenemos en cuenta la palabra de Dios y la renovación en nuestro entendimiento, nosotros empezamos, como seres humanos, primero a buscar la opinión de otros que no tienen la mente renovada. Y entonces empezamos a escuchar a aquellos que no tienen la mente renovada para buscar escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Y cuando buscamos a alguien que de pronto tiene la mente renovada, entonces ya no nos parece y generamos una discordia y decimos: bueno, eso lo piensas tú, pero yo pienso que es diferente. Sin embargo, permítanme decirles que este mandato no se limita a los días de Pablo, como se deduce en dos razones que da en otros pasajes. Lo primero es porque Pablo mismo dice que es el orden de la creación, que fue lo que acabamos de leer. El hombre fue creado primero y luego la mujer. Acompáñame ahí a 1 Tito, por favor. 1 Timoteo, discúlpeme. 1 Tito no existe. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Y observa lo que dice Pablo. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y aún no fue él engañado, y Adán no fue él engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en la transgresión. Es decir, empieza a mostrar el orden de la creación. Lo segundo que podemos ver aquí, que no se limita únicamente a los días de Pablo, es el orden de la Trinidad. Y nos deja ver que Cristo se somete al Padre. Mira 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, por favor. Y te invito con el texto a que lo miremos. Capítulo 11, versículo 3, mira lo que dice la Escritura. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es ¿quién? Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Nos está mostrando un orden dentro de la perfecta voluntad de Dios. Entonces la sumisión o subordinación no significa inferioridad, sino simplemente en este caso que el marido, no la mujer, es la cabeza del hogar. Es decir, así lo quiso establecer Dios. Dios lo estableció de manera perfecta en el principio, como lo vimos en Génesis capítulo 1 y en el capítulo 2, en estos versículos. Ahora, tenemos que comprender entonces que existen ciertos límites morales a esa sumisión y debe ser solo, como Pablo lo menciona aquí, obsérvalo en el versículo 18, como conviene ¿en quién? En el Señor. Y aquí hay una condición, hay un condicionamiento. No es algo abierto, no pleno, sino que así como se ordena la obediencia, y lo veíamos ahorita, al gobierno, que lo vemos en Romanos capítulo 13, versículo 1, cuando Pablo está diciendo en la aplicación en el libro de Romanos: sométase toda persona a las autoridades, porque las que hay son puestas por Dios. Esa es una orden para ti y para mí. Nosotros debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto, nos guste o no nos guste. ¿Que nos cae bien el presidente? Bien. ¿Que no nos cae bien? Tenemos que someternos. Esto es a los creyentes. El no creyente no lo va a hacer. El no creyente no le va a interesar. Pero si usted y yo somos creyentes y estamos en un lugar como estos declarando que amamos al Dios Santo que nos salvó, entonces nosotros debemos hacer todo lo posible por someternos a la autoridad. Tito, capítulo 3, versículo 1, observa lo que Pablo le escribe a Tito y le dice en el capítulo 3, versículo 1, recuérdales que estén ¿qué? Sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y por supuesto Pedro también lo dijo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, observen que Pedro lo menciona, capítulo 1 versículo 13, Pedro dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción y sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia
que se les traerá la revelación de Jesucristo. No, este no es, creo que me equivoqué. No, es 2:13, ya, gracias. El versículo 13, pero el capítulo 2, sométasen por causa del Señor. Miren acá la palabra. Sométasen por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Por qué le estoy haciendo el énfasis acá, mi hermano? Porque es interesante que la Escritura nos hace un énfasis a someternos a la autoridad. Y nosotros, si lo tenemos en cuenta y lo estamos aplicando, decimos, está bien, yo me voy a someter a la autoridad. Es un mandato fuerte que está haciendo la Escritura, ¿sí? Obviamente, solo en la medida en que éste asuma el lugar delante de Dios, ¿sí? Pero nosotros debemos realmente mantener esa sumisión. Bueno, así también entonces la sumisión de la esposa al marido debe ser solo en el Señor. Es decir, yo me voy a someter a las autoridades mientras no me pida algo completamente contrario a lo que Dios ha determinado. A lo que entonces se refiere la Escritura, en nuestro texto, a estudiar y a mirar, es que lo mismo le está diciendo la mujer, y es que ella se someta solo en el Señor. Es decir, que ella no está obligada a seguir el liderazgo de su marido, escúchenlo bien, si éste entra en conflicto con mandamientos bíblicos específicos. Y sobre esto a veces hay muchas dudas. Ahora permítame decirle, vale la pena aclararle algunas falsas ideas acerca de la sumisión. En primer lugar, la sumisión no significa inferioridad. El movimiento perverso feminista, diabólico, quiere mostrar a las mujeres como inferiores, o sea, en una lucha de poder y diciendo, es que no nos pueden tratar en inferioridad. Pero realmente nunca es así. Y nosotros en el hogar también es hermoso cuando podemos comprender el modelo que Dios ha establecido y donde realmente nuestra esposa nunca es en inferioridad. Entonces, por ejemplo, podemos ver que Gálatas capítulo 3, versículo 28 afirma con toda claridad que desde el punto de vista espiritual no existe diferencia entre hombre y mujer. Jesús se sometió al Padre, como lo acabamos de leer, durante toda la vida terrenal. Sin embargo, no era de ninguna manera inferior al Padre. Cuando uno estudia la Escritura de manera correcta, uno se da cuenta que el Padre y el Hijo están en el mismo nivel. En segundo lugar, la sumisión no es absoluta. Y en este pasaje mucho más, la obediencia está reservada a los hijos y a los siervos. Observen el siguiente versículo, el 20 y el 22, a los siervos. Y hay ocasiones en las cuales una esposa debe rehusar someterse a los deseos de su esposo, cuando estos infringen la palabra de Dios, como ya lo he mencionado. Un ejemplo, llevarla a hacer algo que no está en el orden de Dios. Y por último, la autoridad del esposo no debe ejercerse de manera autoritaria ni arrogante. Y acá voy a hacer un paréntesis. A partir de Génesis 3, versículos 1 al 7, que nos muestra la caída, el hombre continuó con la autoridad sobre la mujer, pero como el hombre estaba caído también en su pecado, en su condición caída, él ahora lo que hace es que trata de llevar a la mujer y la lleva, y vemos en la historia que usted escuchó hace 8 días, que hice un recuento de alguna manera, donde la mujer pasó a ser prácticamente casi al nivel de un esclavo, los hijos de manera igual y los esclavos ni se digan, y donde el único que tenía el mandato era el hombre y la última palabra. Pero realmente nosotros podemos darnos cuenta que cuando Pablo, en una exhortación en el pasaje paralelo de Efesios, amplía este sencillo mandato, observa que él dice, las casadas, Efesios capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero Pablo explica un poco más. Mira, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, hasta el versículo 24.
Es decir, y lastimosamente, a pesar de la franca claridad de este pasaje, sus declaraciones, las de Pablo, han sido completamente puestas en tela de juicio en nuestros días y aún por los cristianos. Es triste encontrar a los creyentes en una mala interpretación de la Escritura. Muchos arguyen que las enseñanzas de Pablo en este tema no son inspiradas por el Espíritu Santo. Es decir, ¿sabe que esa partecita no es inspirada por Dios? Quítala de ahí de la Biblia, ¿sí? Sino que reflejan una actitud hacia las mujeres de corte machista, sesgado por su trasfondo rabínico. Eso es lo que se ha argumentado. Pero realmente este tipo de personas pretenden usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios y terminan decidiendo por sí mismas cuáles son los pasajes inspirados dentro del conjunto de las Escrituras. Acabamos de leer que toda la Escritura es inspirada por Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para... Pero cuando llegamos a estas porciones, no, esa porción no tiene sentido. No, esa porción mejor ignorada. No, esa porción tal cosa. Y esa es la fácil, salirnos de ahí. Y no nos estamos dando cuenta que estamos rompiendo con el modelo perfecto que Dios a la hora de la verdad nos quiere mostrar en una obra de la nueva regeneración, del nuevo nacimiento. Y más bien verlo como un reto para nosotros vivir en obediencia a la Escritura. Pablo lo deja ver en los versículos, cuando dice acerca del amor de los esposos hacia las esposas, en el capítulo 5 de Efesios, versículos 25 al 33, ¿sí? Él deja ver, y estamos dando que crea las condiciones para que el sometimiento de las esposas no sea un mero conformismo a un orden social en el que predomina el machismo, sino una actitud asumida precisamente es en el Señor. Es decir, una actitud motivada por el compromiso con Cristo. Es decir, yo voy a obedecer a la Escritura, es porque Cristo es mi Señor. No porque a mí me parece, bueno, es que a mí me toca, dice una mujer, me toca someterme a mi esposo. Y el esposo dice, es que yo debo amar a mi mujer. Yo he encontrado hombres que han querido y han deseado en su corazón divorciarse de sus esposas, de su esposa. Pero, pastor, pero no puedo porque la Escritura dice que no se puede. Pero ese no es. ¿Por qué? Porque su corazón realmente está dejando ver el pecado que hay en su vida. O sea que si la Escritura no te lo estuviera diciendo, tú ya lo hubieras hecho. Es decir, tú no has comprendido realmente lo que es Cristo en tu vida. Pero en el modelo perfecto nos empezamos a dar cuenta que entonces la casada empieza a respetar a su marido. Y el marido a respetar a su esposa, tratándola con amabilidad. Es decir, en el efecto de las leyes y costumbres, nosotros podemos darnos cuenta que en la antigüedad, bueno, realmente como ya lo mencioné la vez pasada y acá muy brevemente, el marido se convertía prácticamente en un dictador indiscutible y la mujer en un poco más que una esclava dedicada a criar hijos y a atender a las necesidades del marido. Pero ¿sabe qué, mis amados? Esto que les estoy mencionando ha sido astutamente tomado por Satanás y dirigido por Satanás y gestado por Satanás para entonces decirle a las mujeres que quieren obedecer a Dios en el modelo que Dios ha establecido en la nueva, en la regeneración, a llevar un hogar como esposa, como madre, a criar hijos y, oye, ¿cómo se te ocurre hacer eso? No, te vas a volver la sirvienta a la casa, la muchacha a la casa, atender a su marido. No. Hijos, ¿para qué hijos? Los hijos son un problema, hoy en día valen mucho. Alguien que se quiere casar me dijo, pastor, pues yo la verdad solo quiero tener un hijo. Y le dije, ¿y por qué quieres tener un hijo? Y me dijo, porque es que la situación de hoy día no está para tener más hijos. Y le dije, ¿sabes qué? Cierra, hermano. No te puedes casar, ni siquiera le vayas a proponer a la mujer con la que tú te quieres casar. Porque estás pensando con el sistema de este mundo. Tú no estás pensando con la obediencia a la palabra de Dios. Estás pensando con una mente aquí puesta en la tierra. Aun cuando estás afirmando que eres un creyente. Dios realmente le dio una instrucción al hombre y es el Dios soberano que está sentado en su trono.
que gobierna con poder y con autoridad toda su creación. Que la misma palabra de Dios, que es santa y pura, describe y declara que no hay sabiduría ni inteligencia que se pueda poner contra Dios. Pero ese mismo Dios es el que estamos poniendo en duda para los hogares hoy en día, para los matrimonios, para que la mujer diga: yo voy a obedecer al Señor por encima de obedecer al sistema de este mundo. A llevar a las mujeres a realmente tener un empoderamiento. Pero usted sabe que el empoderamiento, como lo vimos en la conferencia, es orgullo cuando se habla de empoderamiento. Porque es el poder de la mujer decir: yo puedo salir adelante sola, yo puedo ser resiliente, la otra palabra que se utiliza. Porque cuando se utiliza la resiliencia quiere decir: yo puedo salir sin necesidad de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros nos debemos humillar a Dios, debemos postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y decirle: necesito tu ayuda, necesito la dirección de tu Santo Espíritu, necesito que me guíes, Señor, para yo llevar un hogar como tú quieres que yo lo lleve, no como a mí me parece. El mundo te está diciendo: tú te realizaste como profesional, ¿cómo vas a botar el dinero como profesional? No puedes hacerlo. No sé si recuerdas cuando Michael mencionaba que a él le impactaba, siendo él de otro país americano, que allá la mujer quería mandar un poco, pero que aquí en Colombia lo tenía sorprendido como la mujer aquí quería dominar y tomar las riendas. ¿Por qué? Porque ese es el modelo caído. Y la pregunta que yo te hago hoy, hombre y mujer, es: ¿tu hogar está así, de la misma manera? ¿O tú estás constantemente mirando, junto con tu cónyuge, el orden que Dios ha establecido de manera completa y perfecta? Porque aquí en el versículo 3 está diciendo: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Eso no es solamente para la iglesia, es para en el hogar. Permanentemente tiene que haber un perdón. El efecto fundamental de la enseñanza cristiana es que el matrimonio se convierte en un equipo. Es un equipo, somos una pareja. No se forma meramente por conveniencia del marido, sino a fin de que ambos, marido y mujer, se complementen mutuamente y compartan la vida con todas sus responsabilidades y alegrías. Hay cosas en que mi esposa me sorprende a mí y yo no tengo esa habilidad o no tengo esa capacidad. Pero como yo soy el macho alfa, yo no puedo dejar ver que se vea mi debilidad. No, eso es orgullo, eso es pecado. El Señor ha llamado a la mujer ayuda idónea. Y la ayuda idónea está en el lugar y en el espacio donde yo soy débil. Es decir, donde yo no tengo esa capacidad. Esa es la ayuda idónea. Pero como el problema está pensándose acá, es que estén sujetas a sus maridos, pues sujeta, no es sujeta, sino sujeta, ¿sí? Entonces debo estar pensando realmente en cómo yo de pronto no voy a mostrar un lado frágil. Pero realmente cualquier matrimonio en el que todo se hace por conveniencia de una parte de la pareja, mientras que la otra parte no existe más que para gratificar las necesidades y deseos de la primera, no es un matrimonio cristiano. No es un matrimonio cristiano. Aquí tiene que haber un equilibrio. Aquí hay cosas realmente donde todo tiene que estar ahí, buscando ese equilibrio. Yo veo el orden de Dios de manera perfecta. Cuando mi esposa me dice, no porque no lo puedo hacer, pero me dice, y bueno, ya los míos están grandes, ya no tienen pañales ni nada de eso. Pero cuando me dice, ayúdame con los niños, ayúdame a cambiar los pañales, ayúdame que este regó, mira, tengo que salir porque voy para una reunión de mujeres en la iglesia. Y yo me quedaba con mis hijos. Y ¿ya vendrá? Bueno, no existía el celular, no había celular. Y uno era como, ¿a qué horas vienes? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Y cuánto se demoró? 2 horas. Y estoy enloquecido. Es tremendo. Qué debilidad tan grande la que yo tengo. Impresionante. O sea, me doy cuenta de que verdaderamente ella es mi ayuda. Dios la hizo con esa capacidad para soportar, para aguantar. Hay una ilustración que muestran y hay veces lo toman en chiste y todo, donde la mamá le está dando
pecho al bebé, donde está con el teléfono y donde está cocinando, y ella tiene la capacidad para todo eso. Vaya, inténtale uno de hombre hacer. Si a duras penas cambiamos el pañal. Y cuando los niños la sueltan bien grande, bombas ¿cómo es que se dice en la guerra mundial? Atómicas. Y uno dice, no, mi amor, ayúdame tú, porque es que yo tengo que ir al baño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos para eso. Y ahí se nos deja ver la debilidad, no somos capaces de eso. A mí me da risa cuando la mujer dice, si los hombres sintieran los dolores de parto de nosotros, estarían tirados y muertos. Porque medio nos da una gripe, mi amor, estoy muriendo, ayúdame. No, pues qué tal yo en los dolores de parto. Es interesante. Nosotros no llegamos a vivir absolutamente nada de eso. Pero Dios ha dado esa capacidad para llevar precisamente un matrimonio bien interesante, bien llevado al modelo de Cristo. Es que Cristo es el modelo realmente. Y aunque nosotros, por ejemplo, hemos estado mirando estos versículos anteriores a este texto que nos compete hoy, y hablamos de escogidos, santos, amados, revistiéndonos, soportándonos y todo eso, que la paz de Cristo reina y todo eso. Sí, claro. Pero también a modo de hogar. Tiene que estar reinando la paz de Cristo. Tiene que estar la palabra de Cristo en abundancia. Nosotros realmente dentro de los hogares cumpliendo con todo eso. Y si nosotros nos damos cuenta, Pablo lo que hace es que prosigue diciendo que la mujer se libera de la estigma de inferioridad ante el hombre mediante la labor de criar hijos en el temor del Señor. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 5 lo menciona Pablo, y también ahí donde leímos en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 lo está diciendo, que la mujer se libera realmente ¿de qué? Del estigma de inferioridad. En otras palabras, y discúlpeme, espero no ofenderlo, ¿sabe qué? Son unas berraquitas, ¿sí? Eso es. Bueno, creo que acá los países suenan berriondas, ¿sí o no? Entonces, es eso. Son tremendas, son mujeres. Y cuando uno mira realmente en la naturaleza de la mujer es una tremenda trabajadora. Y por eso esa capacidad para llevar un hogar dentro de la crianza de sus hijos y todo. Es que el orden que Dios ha dado no es mera casualidad. Ni simplemente es que el hombre entonces no quiere estar ahí. No, es que es la capacidad que Dios da a cada uno y mucho más ahora en una renovación del entendimiento. Y observen que Pablo asocia la sumisión de la mujer con el orden original de la creación, como ya lo mencioné, no como una consecuencia de la caída. La gente quiere pensar que en Génesis 3:16, ahí está la sujeción de la mujer y tu deseo será para tu marido. Puede que se asocie de alguna manera, pero desde antes nos muestra un orden precioso. En Tito, capítulo 2, versículo 5, es interesante que Pablo le dice a Tito, enseña a las mujeres. ¿Enseña a las mujeres a qué? Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento la obediencia de Sara a su esposo, a Abraham, ¿sí? Y nos deja ver que es un modelo que en realidad otras mujeres deberían seguir. Y 1 de Pedro capítulo 3 versículo 6, Pedro lo está mencionando. Entonces nosotros debemos ver que en realidad la exhortación que Pablo está haciendo a las esposas se funda en una sumisión a sus esposos. No les pide que se sometan a una autoridad impersonal, ni es preocupada. Por el contrario, lo que hace es pedirles que se sometan al hombre con quien comparten una relación personal íntima y vital. Y nos deja ver realmente un modelo de matrimonio completamente diferente. Hay personas que les ha desagradado cuando preguntan algo a mi esposa y mi esposa dice, déjeme y yo converso con David. ¿Pero por qué tienen que preguntarle a David? ¿Es que acaso usted no puede tomar sus propias decisiones? No es que ella no pueda. Es que ella realmente entiende que está sujeta a su esposo. No porque me tenga miedo, como algunas han hecho creer, como algunas mujeres mismas han insinuado. No.
es porque ella se quiere someter y se somete primero a Cristo. Y por eso dice, voy a consultarlo con mi esposo. Si usted mira en Efesios 5:22, añade la palabra sus propios maridos, con el fin de demostrar el carácter único y exclusivo de esta sumisión. Esta sumisión es únicamente a sus maridos. Y por eso encontramos la segunda parte, que es el versículo 19, maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Me encanta como dice aquí, maridos, amen a sus mujeres. No está hablando que uno tiene mujeres en plural, está hablando el término plural, maridos también, y no sean ásperos con ellas. Y me llama mucho la atención la palabra ásperos. En Efesios 5:25, Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo está hablando lo mismo, pero extiende un poquito más en Efesios capítulo 5, versículo 25, porque pone el ejemplo. ¿Cómo debes amar a tu esposa? Así como Cristo amó a la iglesia y le deja claro, y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, debes amar a tu esposa hasta la muerte, aun si tuvieras que entregar tu propia vida por ella. Porque es el ejemplo de Cristo. Y es obvio que a pesar de las flaquezas de la iglesia, Cristo la ha amado siempre con su gracia y misericordia perdonadora. Por lo tanto, jamás ha albergado ira debido a sus múltiples pecados. Usted y yo somos pecadores. ¿Usted se imagina donde Cristo nos tratara como nosotros muchas veces tratamos a nuestro cónyuge porque pecó, porque se equivocó? Una mente renovada, una persona nacida de nuevo, realmente nos insta a nosotros a llevar un matrimonio completamente diferente, un modelo de creación que tiene que notarse a diferencia de los demás. Lastimosamente, salimos de un lugar como este y somos susceptibles al mundo. ¿Al qué dirán? ¿Sí? No, yo me voy a vestir como el mundo para que no se note que como que soy diferente. Si vemos a alguien diferente en su manera de pensar, nosotros mismos nos burlamos de ellos. ¿Por qué piensa así? Pero realmente nosotros debemos pensar wow, ¿por qué no nos amamos mutuamente como Cristo ama a su iglesia? Y Pablo está dirigiendo 2 mandamientos específicos a los esposos. El primero le está diciendo es amar a su mujer. Y el tiempo presente en el que se encuentra este verbo, que está en imperativo, agapate, que es amar, indica una acción continua, permanente. Pero si ese verbo amar está diciendo que está en un tiempo continuo, significa que para parecerme a Cristo no puedo estar realmente teniendo en cuenta el pecado sobre ese cónyuge, sobre su esposa, en lo que pecó, en lo que falló. El verbo en sí parece entenderse mejor en el Nuevo Testamento como un amor voluntario, no un amor pasional o emocional. A mí me sorprende cómo nosotros trabajamos mucho en la iglesia en esa parte y cómo veo tantas personas que viven más metidos en lo pasional y en lo emocional. Se les enseña y se les enseña sobre el amor de Cristo y sin embargo siguen revolviéndolo con el amor pasional o emocional. Como que hiciste lo que me gusta y como que te amo. Pero no hiciste lo que me gusta y ahí tal vez me hiriste, entonces ya no te amo. Pero realmente aquí, como lo estoy manifestando, es un amor voluntario. El amor fruto de una decisión. El amor que requiere un pacto. Cuando nosotros nos casamos, hacemos un pacto delante de Dios. Es una decisión. Yo decidí amar a Nancy Alexandra Peña Escorcia, independiente a lo que ella me dé a mí.
me provee a mí, o a lo que yo haga a mí. Y Nancy debería decir lo mismo en el sentido de, yo decidí amar a David independiente a que él sea el marido que yo quiero, independiente a que me dé el carro, la casa, o la beca, o el águila que yo quiero, ¿sí? No, esa era una propaganda de Bancolombia hace 30 años, 40 años. Bórrela. ¿Sí? Sino que yo decidí amar a esta persona y la voy a amar como está. Y lo que más amo es que sé que Dios está obrando en la vida de esa persona. Tal vez no al nivel mío, yo de pronto estoy más alto nivel, porque eso es lo que siempre vemos. Como que mi marido no llega al nivel mío y como que mi esposa no llega al nivel mío. Pero aunque no llegue al nivel tuyo, ¿sabes qué ama a tu esposo? Pues sométete, porque cuando tú te sometes lo amas, lo haces por amor. Y cuando nosotros amamos a nuestras esposas, entonces debemos hacerlo. Y en realidad lo que podemos ver acá es que significa seguir amando, seguir amando. El amor que existía al comienzo del matrimonio debe continuar a todo lo largo del mismo y no debe dar lugar a la amargura. Pablo lo dice aquí, dejando toda amargura, dice en el capítulo 3, versículo 8, pero ahora desechen todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes, dejen de mentirse los unos a los otros. No, es en Efesios capítulo 4, versículo 31, dejen la amargura. Y qué dolor cuando yo encuentro tantas personas, especialmente mujeres amargadas y resentidas, porque la vida no les ha sonreído como ellas querían, pero es porque se aman a sí mismos mucho. Y tal vez porque no han entendido lo que es el proceso de regeneración. En un afecto profundo que se ve a la esposa como una hermana del Señor y con la beneficencia de una promesa que debe cumplirse, o sea, saber que lo que Pablo está pidiendo acá, tanto a las mujeres en el sometimiento, en la sujeción, como a nosotros en la maldad, realmente debemos ver lo que permite ver o saber que como esposo nosotros tratamos a nuestro cónyuge como un vaso frágil, que es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y que debemos cuidar de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Pedro dice en 1 Pedro 3:7, como coherederas de la gracia. O sea, ella está heredando la misma gracia que yo he recibido, ella es coheredera de la gracia. Y nosotros debemos realmente trabajar en ello. Entonces, la responsabilidad primaria en cuanto a la decisión final sobre un asunto como esos recae sobre nosotros los esposos. Nosotros debemos amar a nuestras esposas. Pero el método por el cual se llegue a esa decisión deja suficiente lugar para la mutua deliberación y persuasión amable. Es decir, llegar a mirar donde los dos podemos tomar decisiones. Por supuesto que él como esposo, aun cuando llegue al final, la decisión final la toma él, digámoslo así, pero ha sido acordada con su esposa, ha sido en una comunicación, ¿sí? Y no es simplemente para saber o decir, mira, yo tenía la razón. ¿Ves? Te lo dije. Muchas veces nosotros nos hemos equivocado como hombres, ¿y qué es lo que dice la mujer? Yo se lo dije. Me hubiera escuchado, mijo. Pero esa no debe ser la actitud. La actitud que nosotros debemos encontrar es una actitud de apoyo y una actitud donde ambos llegamos a tomar esa decisión y la asumimos. Y es donde realmente necesitamos trabajar. Y nosotros debemos ser hombres como esposos que nos comportamos hacia ella como un hombre que tiene entendimiento, que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y me encanta porque mira lo que dice acá. Maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellos. Y la palabra áspero, ¿sabe cuál es? Como malgeniado. Se traduce también como malgeniado. Y lo que nos está diciendo es que nosotros debemos honrarla en todas las formas que sea posible, como lo dice 1 Pedro 3:7, que ellas son coherederas de la gracia. Y los maridos somos responsables de amar realmente a nuestro cónyuge
Como dice Pablo, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Bueno, dio su vida por ella. Y si usted me acompaña un momento a Efesios capítulo 5, versículo 28, observa de manera rápida que, mira lo que dice la Escritura. Así deben también los maridos amar a sus mujeres. Mira que Pablo dice, así deben amar. ¿Cómo? ¿Cómo? Como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Me sorprende que esto nos lo dicen a nosotros, pero cuando nuestro cónyuge, nuestra esposa, y muchas veces uno ve en la calle, las esposas van cargando ¿cómo se llama? La pañalera, el morral y al bebé. Y los esposos vamos adelante. ¡Fúrele, mija! ¿Sí? O sea, no las estamos tratando realmente como dice la Escritura. Es impresionante. Pero Pablo dice aquí, trátenlas como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Debe ser un reflejo de lo que yo me amo realmente. El amar a nuestro cónyuge. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Podríamos gastar mucho tiempo acá mirando cuánto invertimos en nosotros mismos, pero cuánto invertimos en nuestro cónyuge. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cada hombre debe ejercer el liderazgo en amor y no con un dominio dictatorial. Los maridos necesitan recibir el recordatorio realmente constante y permanentemente de ser tiernos y amables. Así como las mujeres necesitan recordar que no deben usurpar la autoridad del liderazgo de sus maridos. Ese es el orden que Dios estableció. ¿Por qué te va a molestar? Piensa si en algún momento, mujer, tú has intentado usurpar el liderazgo de tu esposo. Solamente lo dejo ahí. Es un equilibrio lo que nos está mostrando la Escritura. Para el hombre, asumir una autoridad absoluta solo causará que la esposa se amargue y no que se encariñe con él. Nosotros estamos llamados a estar evaluando eso. Como les decía, me llama mucho la atención la palabra áspero, porque es que la palabra áspero significa amargar. En pocas palabras, lo que Pablo le está diciendo a los esposos es que no llamen a sus esposas mi dulce amor, cuando en realidad actúan con ellas como vinagre. No deben mostrar un carácter duro ni cruel hacia sus esposas. No deben provocarles irritación ni desesperación, sino que por el contrario deben ejercer ese liderazgo de amor en su hogar. Podemos ver que Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículos 33 y 34, él hace una observación adicional acerca del interés mutuo en el matrimonio. Dice, el esposo debe buscar cómo agradar a su esposa. El esposo debe buscar cómo agradar a su esposa. Y la esposa a su vez debe buscar cómo agradar a su esposo. Les decía que hace unos días hablaba con una muchacha, ella no es regenerada, no tiene a Cristo en su corazón, pero yo le estaba tratando de presentar el Evangelio. Y sin embargo le pregunté, oye, ¿tú quieres casarte? Y dijo, sí, claro, yo quiero casarme. Y le dije, ¿y quieres tener hijos? Y entonces dijo, ni se le ocurra yo tener hijos. Y le dije, ¿y si el hombre con el que te quieres casar te dice, yo quiero tener una familia? No, yo no le voy a dar. Pero mira, realmente, tú sabes que yo soy cristiano y te puedo compartir un poco la palabra, y realmente la Escritura dice que uno no está para agradarse a sí mismo, sino para agradar a su cónyuge, a su esposa, o en el caso de la esposa, para agradar a su esposo. Y si el agrado a su esposo es tener hijos, ¿por qué no? Y dijo, pues más bien porque no le dice a él que se agrade conmigo y me ceda a mí el derecho. ¿Sí en esa manera de pensar? Es una mente no regenerada. Es una mente donde va a haber un conflicto. Es una mente donde realmente esa persona se va a amar a sí misma. La pregunta es, ¿será que nosotros tenemos el mismo tipo de comportamiento? ¿Será que nosotros tenemos la misma actitud en muchas cosas? ¿Y por qué no lo puedes ceder tú? Estoy esperando a que tú lo cedas. ¿Por qué siempre de mi lado? Bueno, pues realmente ya en eso no estamos agradando al Señor. Debemos tener una cosa en cuenta.
Aunque la autoridad y la sumisión han sido establecidas por Dios, existe asimismo la igualdad espiritual y el mutuo deseo de cada cónyuge de agradar al otro. Mi propósito debe ser yo agradar a mi esposa, y espero que el propósito de mi esposa, siendo creyente, sea agradarme a mí, pero sin abusar yo realmente. No es que nos tengan que dar todo lo que queremos y como niños chiquitos, si no me compras el helado me pongo a babo. No, ese no es. Si no me das lo que quiero, entonces tú no me amas. No, eso no es, porque eso es manipulación. Pero yo sí, cuando conozco a una persona y la amo, debo buscar cómo agradar. En este caso estamos hablando de mi esposa. ¿Qué es lo que le agrada? Yo sé que eso le agrada, porque cuando yo complazco algo que le agrada a mi esposo, estoy glorificando a mi Dios, porque al primero que me someto es a mi Señor. En realidad podríamos decir que entonces lo que más complace al esposo es la sumisión amorosa de su esposa. Y lo que más le agrada a la esposa es un esposo que ejerce su autoridad con amor dentro del hogar. Mis amados, realmente, como escribe Pedro en 1 Pedro 3:7, las esposas son como flores tiernas y sensibles. Debemos tener en cuenta que pueden llegar a marchitarse bajo el dominio autoritativo, pero también que florecen bajo el cuidado tierno y amoroso. Así que un matrimonio maduro, el esposo ejerce un compasivo cuidado y su esposa responde en voluntaria sumisión a su esposo en el liderazgo. La pregunta es, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué aplicación? ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Quiero que le prestes atención, por favor. Cada hombre y mujer comparten el vínculo matrimonial y deben esforzarse por llevar un matrimonio que glorifique a Dios en todo momento, obedeciendo a su palabra, andando como Cristo anduvo, de tal manera que cada uno pueda dejar ver a Cristo en su vida como escogidos de Dios, santos y amados, que viven en tierna compasión, el entrañable amor de Cristo del uno para con el otro y vestidos del amor que es el entrañable vínculo de la unidad. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por esta mañana, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Y gracias por lo que nos permites aprender y que nos llevas también a considerar y a meditar, Señor. Si nuestro hogar, si nuestro matrimonio, el que nos has permitido sea los años que llevemos, 30, 40, 20, 10, 5 o tal vez 1, Señor. Si verdaderamente nuestro matrimonio está reflejando a Cristo como el modelo de nuestra vida, con una mente regenerada, en un nuevo nacimiento, Señor, y en un esfuerzo, porque verdaderamente tú te lleves toda la gloria en Cristo Jesús. Nuestro ruego y nuestro clamor en esta mañana es que nosotros podamos evaluarnos como pareja, como matrimonio. Pero también, Señor, aquellos que sueñan y anhelan un matrimonio el día de mañana. Señor, que lo puedan anhelar y desear a la luz del modelo de nuestro Señor Jesucristo, del cual fue diseñado desde el principio de la creación, Señor. Y no en el modelo que el mundo quiere establecer y el cual intimida, llevando miedo y aún llevándolos a contemplar, más bien simplemente irse a vivir y no obedecer a tu palabra, Señor, o sesgar cada parte de lo que es el vínculo matrimonial. Nuestro ruego y nuestro clamor es que nuestra mente sea renovada, continúe siendo renovada, y nosotros podamos, Señor, dar gloria y honra a ti en Cristo Jesús. Amén.